Independientemente del grupo, ya sea el Islam, los Testigos de Jehová o los Mormones, la deidad de Cristo parece ser uno de los primeros temas que vas a discutir si te dedicas a compartir el Evangelio. Así que para discutir este tema tan importante está nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Chad, antes de que empezara el programa, estábamos hablando de lo claro que son las Escrituras y del hecho de que Jesús es Dios. Quiero decir, si me has preguntado cuáles son algunas de las cosas más claras que la Biblia enseña, definitivamente diría que Jesucristo es Dios. Quiero decir, eso es tan claro. Así que me rompe el corazón, pero nos damos cuenta de que no es. No luchamos contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra las reglas de las tinieblas de este mundo, contra la debilidad espiritual en las alturas y que las diferentes sectas, religiones del mundo, los que son llevados por mal camino. La Biblia dice que habría doctrinas de demonios que llevarían a la gente por mal camino en los últimos tiempos. Y predican un evangelio diferente. Gálatas 1:6 predican un Jesús diferente. 2 de Corintios, capítulo 11. Así que no debería sorprendernos, a pesar de que es tan claro que tantos falsos maestros niegan la deidad de Cristo. Y esos mismos maestros parecen exaltar a sus grupos, pero disminuyen a Jesús. Sí, eso es realmente cierto. Y vamos a responder a esa pregunta. ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Y las Escrituras realmente enseñan eso? Y mientras repasamos eso, asegúrense de ver todos los episodios que tenemos aquí suscribiéndose al canal de Good Fight Ministries. Y también denle un like o un me gusta a este video, porque más y más gente lo verá, porque esto es algo importante, Joe. Creo que fue el Dr. Walter Martin quien básicamente resumió lo que es una secta y qué era una secta. Siempre se metían con la deidad de Cristo. Y es una doctrina tan importante, es un tema de discusión tan importante, porque cuando minimizamos quién es el único Dios verdadero y estamos minimizando quién es el Hijo, ese es un gran tema que realmente necesitamos abordar de inmediato. Pasamos un par de años más o menos en Highland y Sunset en Hollywood. Manejábamos como 1 hora de aquí y nos íbamos para allá, y nuestro líder de alabanza, Doug Stapleton, quien es una gran parte de los ministerios Good Fight, nos reuníamos en su casa y alabábamos al Señor por unas horas, cantando y alabando, y luego salíamos a las calles, y escribí un tema en ese tiempo llamado ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y el primero, creo que eran como 20 grupos sectarios diferentes que cito de principio a fin, solo pequeños fragmentos de cada uno negando que Jesucristo sea Dios. Entonces el resto de el folleto evangélico era, y solíamos tener eso como hace 30 años o así, estoy indicando mi edad aquí, el énfasis era el hecho de que Él es Dios. Y Jesús dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y hablaremos de eso tal vez un poco. Pero también dijo, si no creéis que yo soy, ego eimi, moriréis en vuestros pecados. Así que no es solamente yo soy en español, es del griego ego eimi. Y dice, si no crees que yo soy, que es un nombre divino de Dios, antes de que Abraham fuera, dice, yo soy. Y por supuesto, se está refiriendo a la zarza ardiente cuando Dios se reveló como yo soy el que soy. En el capítulo 3, versículo 14 del Éxodo, cuando se reveló a Moisés como el yo soy el que soy. La parte en Septuaginta de ese dicho es ego eimi, y vemos un conjunto ego eimi, especialmente en el libro de Isaías una y otra vez, que dice, yo digo el fin del principio, esa es la forma en que sabes que yo soy. Bueno, Jesús afirmó ser el Dios del Antiguo Testamento. Si no crees eso y tienes un Jesús diferente, morirás en tus pecados. Sí, eso es algo serio, Chad. Sé que vamos a venir a hacer una serie sobre cuando las diferentes sectas llaman a la puerta. Y una de las cosas con las que típicamente termino, específicamente con los testigos de Jehová muchas veces, es la declaración de Juan 8:24, de que morirás en tus pecados si no crees que Él verdaderamente el mismo es capítulo que antes de Abraham era yo soy, por cierto, ¿verdad? Sí. Un poco más adelante, en el 8:58. Y es muy importante entender esto bien. 1, para entender cuando se trata de la salvación. Quiero decir, desde el principio, incluso los adventistas del séptimo día tienen a Jesús como el arcángel Miguel también. Y uno mira esto, siempre hay estas malas interpretaciones. Es muy peligroso cuando vemos que no solamente es tan claro bíblicamente, pero luego se pone tan claro también cuando ves cómo la historia de la iglesia se demostró después de que los apóstoles habían pasado, etc. Sí, y para ser justos con los adventistas, aunque tenemos problemas con ellos, enseñando que tienes que guardar la ley, o tienes la marca de la bestia y así sucesivamente, ¿correcto? Ellos creen en la Trinidad, que Jesús es Dios,
pero también dicen que se manifiesta como el arcángel Miguel, lo que trae un poco de confusión a el tema, exacto. sobre todo porque eso es lo que hacen los testigos de Jehová al Sí, negar su exactamente. deidad. Y la cuestión principal sería, obviamente, aquellos que niegan a Jesús como Dios, y eso es lo que queremos tratar aquí. No si alguien malinterpreta al arcángel Miguel como Jesús en el Antiguo Testamento, pero el punto principal aquí es para esos grupos que son sectas. Y creemos que esta es un área donde no es solo una herejía inflamable, sino una herejía condenable, no entender la deidad de Cristo. Correcto. Cuando no se le da el lugar que le Absolutamente. corresponde en la divinidad trina. Y por eso es muy importante, porque se pierde, arruina la expiación. Quiero decir, realmente lo hace, desordena lo que la Biblia dice en la expiación. Y Juan 28 o Hechos 28. De cualquier manera, tenemos a Jesús siendo Dios, pero en Hechos 20:28, alejándose de la expiación, reconociendo que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Así que esto es ¿Cuánto realmente rebajaría importante. eso lo que Jesús hizo en la cruz si es solo un ángel muriendo por nosotros? Es ridículo. Ángel o simplemente un profeta realmente bueno. Tienes a los cristadelfianos también, etc. Así que podríamos seguir y seguir sobre estas listas. Pero en vez de seguir y seguir sobre lo que las sectas creen, hablemos del artículo auténtico. El artículo auténtico, Hablemos hombre. del artículo auténtico de la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a esto? Así que vamos a ir a través de 5 puntos, Joe. 5 puntos sobre las formas en que podemos saber de las Escrituras que Jesús, sin lugar a dudas, es verdaderamente Dios. Y el primer punto, supongo que este va a ser bastante bueno, porque el primer punto es el hecho de que Jesús es llamado Dios. Dios. Sí, eso hace Sí, y perfecto. Chad, cualquiera de estos 5 puntos bastaría para demostrar que Jesús es Dios. 1 o 2 de ellos solo lo hace aún más obvio, pero 5 es con certeza. En primer lugar, Juan 1:1. En el comienzo del Evangelio de Juan, su tesis, en el principio, era el verbo, Chad, y el verbo estaba con Dios. Y sabemos que la palabra allí es Jesús, porque en el versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que dice que el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y él mismo estaba en el principio con Dios. Y luego en el capítulo 28 de Juan, versículo 28, cuando Juan nos lleva al final del Evangelio y nos muestra que Jesús es Dios, porque esa es su tesis, tenemos a Tomás, el que está dudando. Y recuerden, Jesús dijo cuando resucitó. Esto es algo que algunas personas pasan por alto cuando no relacionan esto con las Escrituras. Es en Juan 18, él ya les había dicho a sus discípulos que resucitaría de nuevo. Y entonces él dice, él está diciendo estas cosas por adelantado. Él dice, voy a ser traicionado. Y cuando esto suceda, vas a ver que yo soy. Y eso es exactamente lo que Dios hizo en Isaías. Te estoy diciendo el final desde el principio para que veas que soy el único Dios verdadero. Jesús dice, te estoy diciendo el final. Te estoy diciendo lo que me va a pasar, y vas a entender que yo soy. Y por supuesto Judas lo traiciona, tal como dijo Jesús, y le preguntan, ¿eres tú el Todos Cristo? se caen. Él dice, yo soy. Simplemente se caen. Es una expresión de su deidad. Pero luego en Juan 28, cuando resucita de entre los muertos, Tomás dice, Señor mío y Dios mío, porque primero está dudando. No vamos a repasar todo el escenario porque tenemos muchas escrituras que repasar, pero está asustado. Y Tomás solo dice, mi Señor y mi Dios. Y en griego es mucho más fuerte que eso. Puedes buscarlo en un diccionario lineal. Él dice, el Señor de mí y el Dios de mí. Y Jesús no lo corrige, Chad. Él no dice, wow, Tomás, no me llames Dios. Ahora, que Jesús no lo corrija. Si Jesús no fuera Dios, Chad, eso sería blasfemia. Quiero decir, recuerda, Herodes fue llamado Dios en la carta de los Hechos. ¿Qué pasó con él? Fue puesto a muerte por Dios y comido por gusanos. Pero Jesús no lo corrige porque ese es el punto del Evangelio de Juan en Filipenses Gusanos. 2, 5, 4, 5 y 6. Haya, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma misma de Dios. Ahora, eso solo puede ser una referencia al único Dios, porque Isaías 4:3, 10, el versículo favorito de los testigos de Jehová, donde obtienen su homónimo de ese versículo, dice, tú eres mi testigo y dice el Señor, mi siervo, a quien he elegido. Antes de mí no hubo Dios formado, ni lo habrá después de mí. Bueno, ¿qué creen? Solo hay un Dios. Ninguno fue formado antes o después de él. Él es el Dios eterno. Pero aquí leemos en Filipenses 2, 4, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma misma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero dice que se hizo hombre en la cruz. La NVI es realmente poderosa allí. Dice que existía en la misma naturaleza de Dios. Me encanta Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Y dice, a ellos pertenecen los patriarcas, es decir, a los judíos, y de su raza, según la carne, es el Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y me encanta Hebreos 1, verso 1, y este es otro libro como Juan 1. Está mostrando a Jesús exaltándolo, y lo exalta por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima del sumo sacerdote Aarón, por encima de todos y de todo. Y dice que Él es la representación exacta de la persona del Padre.
La idea allí es un icono. Usted toma la imagen del emperador y sería impreso en, por ejemplo, una moneda. Pues bien, Jesús es la representación exacta de la persona del Padre. Continúa diciendo en el capítulo 1 que en el verso 8, el Padre le dice a Jesús, tu trono, oh Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe semejante a la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y Tito 2, versículo 13, buscando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y por cierto, Dios dice, no conoce a ningún otro Salvador. En Hechos, Chad, ya referiste a que Jesús se dio a sí mismo, que Dios compró una iglesia con su propia sangre. Y sigue Plinio, el anciano líder entre los romanos que odiaban a los cristianos, habló de cómo Jesús era considerado Dios por los primeros cristianos. Estamos hablando del segundo siglo, no mucho tiempo después desde que la iglesia había comenzado. Así que, Chad, muchos lugares, ¿verdad? Quiero decir, lo vemos una y otra vez. Solo estamos arañando la superficie porque queremos tocar 5 puntos. Y este es solo un punto. Él es llamado Dios. ¿Por qué? Y podemos mostrarte tantos versos como los que ya hemos visto, y sé que donde este es Jesús uno de esos es llamado episodios que Dios. vamos a ir muy rápido. Así que este podría ser uno donde ustedes anoten estos o los resalten en su Biblia, lo que sea. Recuerdo que solía resaltar las cosas de manera diferente para la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, etc. Así que esta podría ser una gran oportunidad para que lo hagas si eres una de esas personas a las que les gusta escribir en sus Biblias como a mí. Pero número 2, Joe, el hecho de que Jesús mismo es en realidad el Creador. Esa es otra que está igualmente clara en las Escrituras. Efesios, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, él creó todo, etc. De nuevo, leemos en Isaías capítulo o versículo, el Señor Dios dice esto, yo soy el Señor que hizo todas las cosas, que extendió los cielos. Esta es la clave, por mí mismo. Él está diciendo, yo creé, los ángeles no me ayudaron, yo creé todo por mí mismo. Así que, Chad, eso plantea la pregunta. Quiero decir, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, obviamente no está hablando de los ángeles, está diciendo que lo hizo por sí mismo, pero vemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos lleva de nuevo al capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, él mismo era el principio con Dios, versículo 2, pero luego versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por él. Y dice, nada fue hecho sino por él, lo cual destruye las sectas, Chad, porque todas las sectas enseñan que Jesús fue creado de alguna manera, ¿no? Pero Juan 1 no solo dice que él es Dios, sino que todo fue hecho por él, y nada fue hecho sino por él. ¿Y saben qué? La traducción del Nuevo Mundo, que yo llamo la abominación del Nuevo Mundo, esa es la traducción de los testigos de Jehová. En realidad, curiosamente, traducen este versículo increíblemente fuerte con respecto a lo que Jesús hizo. Escuchen la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de los testigos de Jehová. Todas las cosas llegaron a existir a través de él. Y aparte de él, ni siquiera una cosa llegó a existir. Vaya, aparte de Jesús, ni siquiera una cosa llegó a existir. Sin embargo, quieren que creamos que él fue creado. Sin embargo, lo considerarían algo que llegó a existir. Pero aquí admiten y traducen el griego con exactitud que nada llegó a existir, sino por él creándolo. Por lo tanto, Jesús no puede ser la creación y también el creador, ¿ves? Así que simplemente destruye las doctrinas de la atalaya. Y en cuanto a que Jesús es el creador, escuchen Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero al Hijo, dice, esto está hablando del Hijo, contrastando con los ángeles, por cierto. ¿A cuál de los ángeles dijo alguna vez? Dice justo antes de esto. Y los testigos de Jehová quieren que creamos que es solo un ángel, ¿verdad? Y dice, pero al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de justicia es el cetro de su reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría por encima de tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio, pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que el Padre dice tu trono, oh Dios, y lo llama Señor, se llama Yahweh. Y se nos dice que, en el principio, tú pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Y muchas veces los cristianos van a Juan 1, Chad, o van a otros versículos para probar que Jesús es Dios. Me gusta ir a versículos que los testigos de Jehová no están entrenados para tratar de refutar. Y la mayoría de los cristianos no desconocen este versículo. Lo he estado usando durante años. Creo que es un gran versículo. Me pregunto, ¿por qué no lo usa más gente? Especialmente a la luz de lo que acabamos de leer en Hebreos 1, que se llama Dios, que creó todo. Continúa a encomiar las virtudes de ser el creador y sustentador de todas las cosas. Sin embargo, en Hebreos capítulo 3, Hebreos 1, es exaltado por encima de los ángeles.
Hebreos capítulo 3 es exaltado por encima de Moisés, lo cual es realmente importante para un libro llamado Hebreos, escrito a los creyentes judíos que estaban siendo seducidos a volver al judaísmo y a los sacrificios de animales. Escuchen lo que dice cuando Jesús es contrastado con Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad a Jesús. Él es el sujeto aquí, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él fue fiel al que lo ungió, como también Moisés lo fue en toda su casa. Aquí viene un contraste, porque ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. ¿En qué sentido? Él lo explica. En la medida en que el constructor de la casa tiene más honor que la casa. Moisés es como una casa, Jesús es como el constructor de la casa, y el versículo 4 es el versículo clave, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. ¿Lo pillas? Quiero decir, Chad, que solo destruye el Islam, por ejemplo. Destruye las mentiras de Mahoma y las mentiras de la Atalaya y el mormonismo, y así sucesivamente, porque incluso los mormones enseñan que Jesús era solo el espíritu hermano de Lucifer. Él no es el creador de todas las cosas. Él vino a la existencia, tuvo una existencia espiritual, luego se hizo hombre, y así es como se hizo Salvador, etc. Así que, Chad, tenemos a Jesús siendo llamado Dios, y lo tenemos como el único creador, porque Dios dice que creó todo por sí mismo, así que ese tiene que ser Jesús, porque Jesús creó todas las cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prueba tú y Bien, Dios. Joe, para el siguiente punto, el número 3, estos son los títulos del Antiguo Testamento que se aplican a Jesús, que hablan de Dios y solo Dios. Sí, títulos divinos que solo pueden ser usados de Dios, que son atribuidos a Jesús a través del Nuevo Testamento. Realmente alucinante. Y Chad, tengo solo un par, 2 o 3 comentarios, porque tú y yo sabemos que cualquiera de estos 5 puntos, podríamos hacer un programa entero sobre cualquiera de estos 5 puntos. Pero Chad, ya que es tiempo de Navidad, ¿cuáles son algunos de los títulos en Isaías 7, Isaías 9? Voy a pasarte esto a ti porque estamos cubriendo mucho terreno tan rápido. Quiero escuchar de ti. Isaías 7, 9. ¿Cuáles serían algunos títulos divinos que serían exclusivamente para Dios, pero mediante el uso de Jesús? Bueno, sí. Primero tienes Isaías capítulo 7, versículo 14. Obviamente la profecía que se dice a Acaz, que es de tan alto como el cielo, a tan bajo como el Seol, o tan alto como el cielo, a tan bajo como el infierno. Y una de las cosas que le señaló, había un cumplimiento cercano y le exanó de ese cumplimiento cercano que las mismas personas que Acaz iban a estar tratando de pagar el rey de Asiria para tratar de matarlos. Él dice, ¿sabes qué? Van a estar muertos antes de que Dios les dé una salida. Así es. Y van a estar muertos antes de que este niño llegue a la edad de rendir cuentas, básicamente. Pero allí iba a ocurrir algo mucho, mucho más grande. Por el título de tener a Dios con nosotros, uno que trae juicio a los que están contra Daniel, él, esos pero están uno contra que él. trae salvación a los que están por él. Así que no solo tenemos el título de Emmanuel, Dios con nosotros, que es aplicado a Jesús por el ángel Gabriel, claramente en el Nuevo Testamento. Pero luego cuando llegas al capítulo 9 de Isaías, y no puedes estar hablando solo de Ezequías, especialmente hay veces en que con Ezequías tiene algunas faltas porque las cosas que se llaman a este niño en Isaías 9, Abiad, el Gabor, las palabras hebreas que se utilizan allí, el Padre Chabar, Eterno, poderoso Dios, el predica Príncipe la de Paz, el Consejero Maravilloso, Dios Poderoso. Estas aplicaciones solo pueden ser dadas ¿a qué? Son dadas al Hijo. Se citan claramente en el Nuevo Testamento también para aplicarse a Él. Y lo vemos tan abundantemente claro en el Nuevo Testamento, aplicando esos textos a Jesús del Antiguo Testamento. Amén, amén, hermano. Esos títulos que acabamos de tratar antes de Abraham fue Yo soy, Ego Ami, usado de Jesús, y obviamente es usado de su deidad porque ellos querían matar a Jesús, porque él está reclamando ser el Yo soy, el Ego Ami. Zacarías, capítulo 12, este es asombroso porque obviamente es Yahweh que está hablando, y dice, la carga de la palabra. Estos son los primeros 2 versos. La carga de la palabra del Señor concerniente a Israel, así declara el Señor, Yahweh, bien, quien extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra, que forma con él el espíritu del hombre. Él es el creador. Bien, dice en el versículo 10, es Yahweh el que habla. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí, a quien traspasaron. Es Yahweh quien dice, mirarán a mí, a quien han traspasado, amén, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y llorarán amargamente por él como se llora amargamente por un primogénito. Y Chad, no solo una vez, sino 2 veces, esto se aplica a Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando está colgado en la cruz después de haber sido traspasado, dice, y de nuevo, Juan escribe, otra escritura dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. A propósito, Juan, en el principio era palabra, estaba con Dios, la palabra era Dios, así que está enfatizando otra vez, este es Yahweh, y luego, por supuesto, Chad, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, su segunda venida, y dice en el capítulo 1, versículo 7, he aquí,
de Jesús, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los parientes se lamentarán a causa de él. Así, amén. Luego sigue diciendo en el versículo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último, dice el Señor. Vemos que Jesús es definitivamente Dios. Él es el que se habla de ser traspasado allí. Otro, chat, creo que es realmente enluznante. Isaías capítulo 45, Pablo definitivamente toma esto y aplica esta declaración de Yahweh, que solo puede ser usada de Yahweh, a Jesús. Leemos: volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Por cierto, en Isaías es donde dice: yo soy el único Salvador, por cierto, pero Jesús es el Salvador una y otra vez. Otra: volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Ahora bien, lo que me parece interesante es que muchas de estas afirmaciones en las que Dios se refiere a que Él es el único Dios verdadero, son afirmaciones que se usan de Jesús. Esa es la fuerza de estos argumentos. Él dice: porque yo soy Dios, no hay otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido injusticia, palabra que no volverá. Ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. Así que toda lengua confesará que Él es Dios, ¿verdad? Él es Yahweh. Toda rodilla se doblará. Sin embargo, Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, justo después de que él dice: sea esta vuestra mente, que también estaba en Cristo Jesús, aunque Él existe en la misma forma de Dios, o la misma naturaleza de Dios, etc. Y Él se hizo hombre. Él sigue diciendo de Jesús: así que al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y curios, chat, como sabes ahí, es equivalente a Yahweh del Antiguo Testamento. Una y otra vez, Dios es llamado Yahweh. En el Nuevo Testamento, eso se traduce, curios, a menudo, a la gloria de Dios, el Padre. Y luego, por supuesto, chat, ya lo tratamos brevemente, justo después dice: Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los parientes se lamentarán, porque aún así, amén. Él continúa diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, ¿verdad? Bueno, en los versos 17 y 18, eso simplemente me asombra, porque algunos todavía dirán: bueno, Jesús realmente no es el primero y el último es Dios, porque Isaías 44, 6, en el Antiguo Testamento dice: así dice el Señor, el Rey de Israel, y es redimido del Señor de los ejércitos, fuera de mí no hay Dios. Él dice: yo soy el primero y yo soy el último, y no hay Dios fuera de mí, yo soy el primero y el último. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 14, después que ellos ven al que traspasaron, o Juan menciona eso, yo debería decir, ahí es donde Juan cae hacia abajo, porque él ve el rostro de Jesús brilla como el sol del mediodía, él cae como un hombre muerto, y Juan dice: Jesús puso su mano derecha sobre él, y dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Bueno, ¿cómo sabes que está hablando de Jesús allí? Porque las siguientes palabras: yo soy el que vive y estaba muerto, ese no es el Padre, ese no es el Espíritu Santo. Ellos no murieron de sus primeros pecados. Yo soy el que vive y estaba muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, vemos que a través de las cartas de las iglesias, se describe a sí mismo como el primero y el último también, y grita al final del libro, como un marcador: esto es tan apropiado para el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, para comenzar con su deidad, para terminar con su deidad. Es simplemente hermoso. La simetría teológica es simplemente hermosa. Leemos lo mismo en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículos 12 y 13. Jesús habla de ser la raíz de David, habla de que vengo pronto, versículo 12, y mi recompensa está conmigo. Todos saben que ese es Jesús, aun los testigos de Jehová admitirán que ese es Jesús. Y entonces justo después de eso, Él dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y yo soy el primero y el último. Otra vez lo dice. Y sabemos que en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 22 como sujetalibros, ambas veces, Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, Él es el principio, y eso solo puede aplicarse a Amén. Dios. Eso está claro. Y Romanos capítulo 10, quiero decir, es uno de esos versos distintivos para la salvación. En el Antiguo Todos los que Testamento, invoquen el nombre de 2:30 Yahweh veces, eso es serán Jesús. salvos. Eso es Joel 9 y 2:32, 10, en realidad o aplicado a versículo Jesús 13, y Juan. Romanos y 10, 9, 10 y versículo 13. Sí, y simplemente poderoso. Y también quiero añadir esto antes de llegar a la última, en la primera Corintios capítulo 8, versículo 6, tenemos Pablo en realidad utilizando el Shema Israel del capítulo 6 del Deuteronomio versículo 4. Y tienes a Pablo describiendo junto al Padre a Jesucristo también, justo ahí cuando combatía a todos estos ídolos. Aquí está tu y Señor, falsos que Dios dioses. es un Dios. Eso es exactamente correcto. Y tienes a Pablo aplicando eso también a Jesús. Es muy, muy importante. Ok, Joe, así que tenemos que empezar a darle a el turbo un poco aquí. Creo que estamos llegando a tiempo. Ok, entonces aquí está otro. Joe se hizo igual al Padre. Pero el hecho de que se hiciera igual al Padre es tan asombroso, y sabemos que en el capítulo 10 de Juan, versículo 30, dice: el Padre y yo somos uno, los dos son uno. ¿Verdad? Bueno, en el versículo 31 está claro que estaba afirmando ser Dios, porque dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Por qué?
¿por qué iban a levantar piedras para apedrearlo, Chad, después de que dijo, el Padre y yo somos uno? Y dice, porque ellos específicamente dicen por blasfemia, porque tú siendo hombre, este es el versículo 33, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y en otro lugar, dicen Juan, que ellos estaban en contra de él, ellos querían matarlo, porque ellos dijeron, el Espíritu Santo dice esto, no porque ellos simplemente lo dijeron. Alguien dijo, por ejemplo, los testigos de Jehová, él solo lo dijo. El Espíritu Santo lo dice en el Evangelio de Juan, porque él se estaba haciendo igual a Dios, ¿de acuerdo? Y luego un ejemplo más. Juan 5, 22 y 23, Jesús dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha puesto todo el juicio en el Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Si te niegas a honrar a Jesús como honras al Padre, en realidad no estás honrando al Padre. Ahora, si Chad dijera, necesitas honrarnos como honras al Padre, eso sería blasfemia, pero no para Jesús, porque Amén. Él es Dios. Y ese mismo Jesús, donde obviamente en Isaías dice que Él no comparte su gloria con ningún otro. Jesús dice en Juan 17, Padre, glorifícame con la gloria que teníamos antes de que el mundo fuera creado. Es tan importante. Muy bien, Joel, la última aquí. Adoración. Amén. La adoración, sí, Jesús es adorado y Chad, perfecto segue, hermano, porque acabas de enseñar, hablamos acerca de honrar al Padre, honrar a Jesús, tú honras al Padre, y mencionaste que Él no compartirá su gloria con nadie, pero Jesús dice, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve al principio, antes que el mundo fuera creado, en Juan capítulo 17. Mira, hablando de recibir la gloria, bueno, eso no significa realmente ser adorado. Oh, sí, lo hace, porque las Escrituras son muy claras que Jesús es adorado. Y las Escrituras todos advirtieron que no se debe adorar a nadie más que a Dios. De hecho, sabemos a través de las Escrituras cuando la gente se postra ante, digamos, los apóstoles incluso, se rasgan las camisas, somos solo hombres, no nos adores, o ángeles, o cuando ves a Jesús siendo dicho por Satanás, inclínate y adórame, y te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús dice, aléjate de mí, Satanás, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Así que Jesús lo deja muy claro, solo servirás a Dios. En Apocalipsis 19 y en Apocalipsis capítulo 22, dos veces diferentes tienes a un ángel, tienes a un anciano tienes a Juan inclinándose dos veces ante un anciano, un ángel, y ambas veces se le dice, no hagas eso. Una vez le dice, no lo hagas, adora solo a Dios. Así que es realmente claro en las Escrituras que solo se supone que adores a Dios. Sin embargo, Chad, lo que es interesante es que en Mateo capítulo 28, varios de los pasajes a lo largo de los Evangelios, Jesús es adorado, nunca lo rechaza. De hecho, se nos dice en las Escrituras, y esto es muy importante, en Hebreos capítulo 1, verso 6, Dios manda a los ángeles de Dios. Él dice, y otra vez, cuando Dios trae a su primogénito al mundo, Él dice a los ángeles que todos los ángeles de Dios lo adoren. Así que está mal adorar a cualquiera que no sea Dios, pero Dios mismo ordena a los ángeles que adoren al Señor Jesucristo. Y por último, vamos a terminar con esto. En el capítulo 5 de Apocalipsis, los versículos 11 a 14, el hombre Jesús, el único que se encuentra digno de abrir el rollo en todos los cielos y todo el mundo, termina este gran crescendo de adoración. Juan dice, entonces miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era de miríadas y miríadas, y de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero, que fue inmolado en recibir poder, y riquezas, y sabiduría, y poder, y honra, y gloria, y bendición, y toda cosa creada que está en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea bendición, y honor, y gloria, y dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes seguían diciendo, amén. Y los ancianos se postraron. No hay nada más claro. Chad, en media hora, hemos cubierto más escrituras sobre Jesús siendo Dios, y probado más allá de la mayoría de las medias horas que probablemente encontraras en la tierra. Hay mucha evidencia que les acabamos de dar. Los amamos. Solo queremos que sepan que Jesús es Dios. Si no creen que Él es el gran yo soy, morirán en sus pecados. Entiéndanlo bien. Él te ama. Y quería que escucharas esto, para que puedas adorar a Dios Jesús los y bendiga. darle el honor que le das al Padre. Hola, soy Joe Schimmel. Queremos agradecerles por vernos. También te animo a que no olvides suscribirte al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como 511 News, que también es muy esclarecedor. Y también tenemos videos explosivos que no verás en ningún otro sitio. Así que gracias de nuevo. Nos vemos más tarde, y solo oramos para que el Señor los bendiga ricamente mientras buscan su rostro. Dios los bendiga.